la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Buenas tardes, queridos oyentes, otro programa más de Cita con la Historia y seguimos hablando de la batalla de Lepanto. La semana pasada tuvimos el primer programa con el catedrático Enrique Martínez Ruiz, en el que comentamos la situación en el Mediterráneo con el avance turco a lo largo del siglo XVI, al que se enfrentan los monarcas españoles, primero el emperador Carlos V y luego su hijo Felipe II, con suerte adversa, sobre todo para Carlos, porque si bien obtiene algunas victorias, también sufre varios fracasos descomunales. En uno de ellos, en la batalla de Argel, está presente Hernán Cortés en ese fracaso. Y los turcos, en su avance hacia Europa, cuentan con la colaboración francesa. Es cierto que a partir de la paz de Cateau-Cambrésis en 1559 el apoyo francés disminuye, pero los turcos siguen avanzando. Por ejemplo, sitian la isla de Malta, donde se habían refugiado los caballeros de San Juan, expulsados de Rodas. La isla se la había cedido Carlos V. Conquistan Chipre. En la península ibérica, la monarquía hispánica tiene que hacer frente a la rebelión de los moriscos, donde participan, siquiera brevemente, con una pequeña fuerza, los turcos. Y estos también desde principios del siglo XVI avanzan y conquistan posiciones en los Balcanes hasta apoderarse del reino de Hungría y también sitiar Viena. Entonces, en esta situación, en los años 60 del siglo XVI, Felipe II se encuentra con que empiezan a surgir focos de conflicto dentro de los territorios de la monarquía hispánica. Hemos mencionado las Alpujarras, también la sublevación rebelde en Flandes, y los enemigos exteriores se refuerzan. De esto vamos a hablar hoy con el invitado que tenemos, que es un habitual en este programa, uno de los mayores expertos de España en nuestra historia naval, el profesor Agustín Rodríguez González, que ya escribió un libro sobre Lepanto y que con motivo del 450 aniversario se va a reeditar con el título de Lepanto, la victoria decisiva, y lo saca la editorial Secotia. ¿Qué tal, Agustín? Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy nos toca hablar, dentro de esta serie de programas que estamos dedicando a Lepanto, de la formación de la Liga Santa y la selección de los comandantes. Tú, por ejemplo, sé que le tienes mucho aprecio a don Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, que fue el segundo de Juan de Austria, ¿no? Sí, efectivamente. Don Álvaro de Bazán es una de las grandes figuras de la historia de España. Por eso mismo está un poco conocido. Justamente. Y una de las cosas buenas que tenía don Álvaro, no solamente es que era un gran marino y un gran conductor de hombres, sino que además era un muy buen asesor del mando cuando tenía a alguien por encima. El que realmente asesora, aconseja a don Juan de Austria, que tenía otras virtudes, pero tenía muy poquita experiencia, era un chico muy voluntarioso, muy valiente, muy buena persona, pero tenía muy poquita experiencia, era muy joven. Y el que está detrás, aconsejando, asesorando, indicando el mejor camino, recomendando la mano izquierda, que siempre las alianzas son problemáticas, y esta, la de Lepanto, también lo fue, y mucho. Álvaro Bazán es el que está en la sombra, y además en la batalla es el que realmente la decide, con su apoyo decisivo, cuando la galera real de don Juan está pasando momentos muy complicados. Llega don Álvaro y salva la situación. Es que don Álvaro de Bazán mandaba la reserva de las tropas cristianas. O sea, tenía que ir a donde flojeasen más las galeras de los otros cuerpos del bloque cristiano. Efectivamente, era
era la última baza para evitar el desastre y conseguir el triunfo. Y la verdad es que lo hace muy bien porque ayuda a los venecianos en la izquierda, ayuda a Doria en la derecha y sobre todo ayuda a don Juan en el centro, que era lo decisivo. Sin él hubiera sido muy difícil. Pero sin sus consejos anteriores a la batalla, sin su asesoramiento, probablemente la batalla ni se hubiera producido. Es que las coaliciones son muy complicadas de manejar. Por ejemplo, oye, Trafalgar. En Trafalgar hay una flota española y otra flota francesa que se forman y está mandada por ese inepto del almirante Villeneuve. Y ante ellos, claro, está Nelson, que creo que tiene menos barcos, ¿verdad? Pero tiene mucha más decisión y una estrategia clara de lo que hay que hacer. Y los mandos españoles le advirtieron a Villeneuve que no saliese de Cádiz y que también le advirtieron sobre cómo les podía atacar en la flota inglesa. Y sin embargo Villeneuve tenía más miedo a Napoleón, a su jefe, que a Nelson. Bueno, yo solamente diría una cosa, ya que has sacado el tema, que siempre el recurso fácil es echar la culpa a un inepto. Se llama cabeza de turco. A mi juicio, tiene mucho más culpa el supuesto genio que nombró al inepto. Uh-huh. Y que le dio un poder absoluto y que los españoles no podíamos ni opinar. Pero eso, hay que salvar la imagen del supuesto genio mundial. Un gran genocida, por otra parte. Y descargar las culpas en un subordinado, que no era más que un subordinado. El plan de Napoleón en Trafalgar era impracticable. Además, se comunicaba muy mal con sus subordinados. Y Napoleón, pues sí, tenía grandes capacidades en la lucha por tierra, pero en la lucha por mar nunca lo entendió. Eso están de acuerdo todos los especialistas. En tierra, Napoleón, bien, pero en el mar nunca. Y sin embargo había que hacer lo que él decía. Bueno, Napoleón, seguimos con él un poquitín. Napoleón también pierde la flota que le lleva a Egipto en la batalla de Abukir. Sí. Bueno, la flota dependía de Napoleón. Que sí. O sea, perdona, dicen que es, claro, lo dicen los ingleses, pero algo de razón tienen, es la batalla naval más decisiva del siglo XVIII. Bueno, es en general toda su estrategia, la verdad, es equivocada y tal, y yo creo que, bueno, creo que ha habido una oleada romántica de exaltar a Napoleón por todos los lados. Todo el plan de Trafalgar es un despropósito. Además, porque las flotas en la era de la vela dependían del viento, del tiempo, mucho más que después. No eran como los ejércitos que podían ir a pie. Las flotas, había cosas que no podían hacer si el viento y las corrientes eran opuestas. Y con eso no cuenta Napoleón, como no cuenta con muchas cosas más. Y entonces el problema está en su inadecuación a un escenario que no conocía ni controlaba y el nombrar a un inepto. Si hay un inepto no puedes echar la culpa al inepto, la culpa la tiene el que lo ha nombrado. Siguiendo con las coaliciones, si triunfan, la gente no se suele preguntar, bueno, la gente, incluso los que intervienen en las coaliciones, no se plantean los problemas que ha habido. Te dicen, hemos ganado, ha sido estupendo, qué bien nos llevábamos. Incluso se fabrica una leyenda blanca sobre esas coaliciones, que es el caso, yo creo más claro, el de los británicos y norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, desde hace unos pocos años, ya se empieza a reconocer por parte de los historiadores, tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña, que las tensiones que había entre Churchill, Roosevelt, Eisenhower, Montgomery eran muy altas, eran muy fuertes y que, a ver, de hecho, Roosevelt nombra a Eisenhower
porque jefe de los aliados en Gran Bretaña y luego en Europa Occidental, porque era un político consumado. O sea, Eisenhower no había estado en combate en esa guerra jamás, en la Segunda Guerra Mundial. Era un oficial de Estado Mayor que en el año 39 era teniente coronel y acaba como general de 5 estrellas, o sea, generalísimo, pero era una persona muy capaz para forjar alianzas, templar gaitas. Y para, como se dice vulgarmente, para templar gaitas. El gran mérito de Eisenhower es conseguir llevar bien con personalidades como Montgomery, que era muy, 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 muy especial, o como George Patton, que era muy, muy, muy especial de otra manera. El conseguir que los aliados siguieran siendo aliados y tal, que muchas veces lo que se le pide a un líder no es tanto que brille personalmente, sino que organice bien a sus subordinados, que forme un equipo coherente, pese a que cada uno es de su padre y de su madre y tira para un lado y tiene sus defectos. Más que el Superman que muchas veces nos han vendido, el buen líder es el buen organizador, el que elimina tensiones, el que saca lo mejor de cada uno, el que sabe coordinar. Incluso el que se aparta para que brillen otros. Y no se dedica a brillar personalmente. Pues esto es lo que pasó también con la Liga Santa en la batalla de Lepanto. Hasta que se llega a esa batalla, pues pasan unos meses de grandes tensiones en los que, claro, se va negociando qué aporta cada parte y cuáles son los objetivos de esa Liga Santa, cuál es el plan estratégico. Sin embargo, querido Agustín, esta Liga Santa no es la primera que se organiza. Hubo varias ligas santas a lo largo del XVI. Un papa organizó una también para luchar contra los turcos, porque otro papa organiza otra liga santa para luchar contra Carlos de España, Carlos de Habsburgo, en el momento en el que Carlos y Francisco I estaban disputándose Italia, ¿verdad? O sea, el combate contra los turcos ya venía de antes. Siempre hay, yo creo que el gozne es Venecia, porque Venecia, y esa es la pregunta que te voy a hacer ahora, Venecia es cierto que tenía unas relaciones comerciales con los turcos controlaban la ruta de las especias a Europa. Por eso se hace el viaje, Colón hace su viaje y además es uno de las metas que ofrecen los reyes católicos, encontrar otra ruta para traer especias cruzando el Atlántico, y también por eso Magallanes hace su viaje financiado por Carlos I para alcanzar las islas de las especias. Sin embargo, Venecia también tenía sus más y sus menos con los turcos. Bueno, es que ese, por supuesto, es la fortuna de Venecia. Había sido, desde la Edad Media, prácticamente monopolizar el comercio con Oriente, que no es solo las especias, son montones de productos del antiguo, de la India, del antiguo expansión helenística, por lo que hoy llamamos Oriente Medio y tal. Eran un montón de productos, no solo las especias, aunque fueran lo que tuviera mejor mercado, era la seda. Todo. Era la seda, eran montones de cosas. Y claro, efectivamente, el que España abriera otra vía, otro nuevo mercado con América y con el Pacífico y tal, pues a ellos les fastidiaba el negocio. Pero es que además hay otro factor de enfrentamiento, claro, y de recelo mutuo, que la hegemonía española en Italia, que se remonta al Reino de Aragón y que luego es revalidada por los Reyes Católicos y por el Gran Capitán. Y claro, es que Italia entonces no existía, más de la mitad del reino de Nápoles y Sicilia era español, había además otros enclaves, y Venecia
normalmente figura en las coaliciones anti-españolas durante el siglo XVI, hasta Lepanto, porque teme la hegemonía española y además la rivalidad comercial, bueno, se junta todo. Y entonces, y eso va a ser una constante que va a seguir mientras dure la presencia española en Italia. Venecia y España siempre están muy recelosas unos de otros. Además, el rival de Venecia por el control del comercio, la República de Génova, se alía a España. Y por la fuerza. Entonces, suelen ser los mejores argumentos. Venecia lo que quiere en el fondo, es que no haya ningún problema. Venecia solo reacciona cuando es amenazada directamente por los turcos. Uh-huh. Sino, lo que prefiere es tener buenas relaciones con el Imperio Otomano, que el comercio siga y tal, y no tener ningún problema. Seguir haciendo negocios. Y solo se acuerda de la cristiandad, de una alianza contra los otomanos y tal, cuando van a por ella. Pero ella prefiere ser neutral y dejar que la monarquía española y el Imperio Otomano se desgasten mutuamente, porque eso va a ser un negocio para ellos seguro. El problema es que hay muchas veces que no les queda más remedio y esa es su política, que además es muy fluctuante según cómo presionen los turcos. Si los otomanos están en buen plan, Venecia encantada. Si están en mal plan, pues tienen que agarrarse al clavo ardiendo de la monarquía española para salir adelante. Los turcos tienen dos sultanes en el siglo XVI muy poderosos. El primero de ellos es Solimán, el que llamamos nosotros Solimán el Magnífico, y después, cuando él muere, creo que es en 1566, le sucede su hijo Selim. Con Solimán pues tienen la expansión por los Balcanes y la expansión por el Mediterráneo. Y Selim prosigue los planes de su padre y también se lanza sobre las posesiones venecianas. Porque si se llevaban los turcos tan bien con Venecia, que les daba el dinero, el oro de los infieles, les ayudaba a seguir comerciando, a conseguir más recursos, ¿por qué los turcos atacan a los venecianos? O sea, es la tontería. Dices, tienes alguien que te ayuda a conseguir oro, a conseguir fondos, a conseguir riquezas, y de pronto saltas sobre sus colonias que tenían en los Balcanes y en el Mediterráneo oriental. Bueno, yo creo ahí todavía falta mucho por saber analizar y evaluar sobre todo, pero el gran viraje es el de Solimán cuando decide atacar Hungría. Uh-huh. Que, por cierto, van a seguir haciéndolo hasta finales del siglo XVII, que llegan a poner cerco a Viena y tal, que lo intentan montones de veces, llegar a Centro Europa y dominarla. Y yo creo que en ese sentido es, aparte de que es una constante de la política otomana, conquistar Europa, es la opción equivocada después de su desastre en Malta. Y cuando van a por Malta en el 65 y le sale mal la jugada, le sale muy mal, es un auténtico desastre. Que claro, Malta es la puerta al Mediterráneo occidental. Era ya Italia con eso hubiera quedado no en peligro, vamos, en una situación casi desesperada, llegar al Mediterráneo occidental y con él a las Baleares, Córcega, Cerdeña. Los franceses, pues, encantados porque eran otro enemigo de la monarquía hispana que habían pactado repetidamente con los otomanos. Y entonces, cuando sale mal la aventura de Malta, pues piensan que la alternativa más clara es atacar frentes más. La aventura de Hungría sale mal, pero buscando una alternativa. Se les ocurre que el resto de las cruzadas ha quedado en manos de Venecia, la isla de Chipre, y que, ¿por qué no? Hay que asegurarse una victoria aparentemente fácil y tal. Y el sucesor pues se lanza por Chipre ante
el asombro y la congoja de los venecianos que no esperaban aquello, porque Venecia llevaba mucho tiempo siendo neutral y no dando ningún motivo de queja. Yo creo que en ese momento el nuevo sultán lo que está buscando es un triunfo fácil, que ha olvidado las anteriores derrotas y tal, y que es más fácil que una isla que está tan cerca de las costas de Oriente Medio, que Venecia sola va a tener poca posibilidad no va a poder de resistir, etcétera, etcétera. Y eso es lo que desencadena el ataque de Selim eso es lo que desencadena, de hecho, muchos libros de la época marcan hasta en el título toda la batalla y campañas de Lepanto, empiezan la guerra de Chipre, o sea, porque es la causa evidente de que Venecia deje la neutralidad, se sume a la Liga Santa y por fin tal. Que curiosamente, bueno, ya lo veremos, no tarda otra vez en volver a la neutralidad. Pues sí. Bueno, entonces Selim decide atacar a Chipre. Y sí, gana, pero le cuesta muchísimo vencer a los venecianos que resisten en Famagusta. Y encima el general que él manda incumple los términos de la rendición y mata a los resistentes, y al jefe de la guarnición veneciana lo tortura de una manera indescriptible. Le mutila, le corta la nariz y las orejas y después lo despelleja vivo. Sí, es curioso que aunque hay una reelaboración bastante interesada acerca del carácter del Imperio Otomano, lo que hacen con los defensores venecianos de Nicosia, de Famagusta, incluyendo que al jefe de uno de ellos le vacían, curten la piel, la rellenan y lo cuelgan. Eso, por no decir otras barbaridades, que en fin, y esos habían sido sus aliados durante años y se entendían muy bien y tal. Sí, es el carácter tolerante y progresivo del Imperio Otomano. Oye, una pregunta. Los turcos, como ya hemos dicho al principio, provienen del centro de Asia. ¿Y cómo aprenden a navegar? Porque es lo mismo que los árabes. Los árabes salen del desierto de Arabia enseguida, en el siglo VII, y están atacando Constantinopla por barco. O sea, sí. ¿Cómo los árabes y los turcos en concreto en tan poco tiempo consiguen convertirse en potencias navales? Bueno, los turcos, evidentemente, lo que eran originariamente eran habitantes de las estepas asiáticas, que no son árabes. Sí, como los iraníes, que son musulmanes, pero tampoco son árabes. Tampoco. Es más, se enfadan mucho si te confundes. Y cuando llegan al Imperio Bizantino, que como el romano no se debió tanto a las virtudes de sus atacantes, sino a las propias debilidades, contradicciones y problemas dentro del imperio. A Bizancio le pasa lo mismo que a su antecesor Roma. No es tanto la potencia del enemigo como la propia decadencia, disensiones, problemas. Entonces parece que algo nuevo para mucha gente, pues parece que algo nuevo que surge es más prometedor que lo antiguo y tal. Y entonces, bueno, tienen, a pesar de que son jinetes de la estepa, tienen la clarividencia cuando llegan a las costas del Mediterráneo de que efectivamente para acabar con Bizancio y para extenderse por el Mediterráneo les hace falta. De todas maneras, ¿cuál es la manera? Pues había muchos ribereños que se convierten al Islam, convencidos o por conveniencia, que les dan esa infraestructura. Y es curioso, porque incluso en los tiempos de Lepanto es muy curioso. Los otomanos, los turcos, son los mejores soldados, pero los mejores navegantes son los sirios, los argelinos, o sea, hay un reparto de papeles, que es curioso porque incluso en la sociedad europea hay esa distinción.
que una cosa son los marinos y otra cosa son los soldados, aunque vayan en el mismo barco y combatan juntos. Son, como digamos, habilidades distintas y tal. El soldado, el hombre de armas, tenía un cierto mayor prestigio, tanto entre los otomanos como en los reinos cristianos, pero el marino era el técnico en un medio hostil, difícil y tal, que resolvía los problemas. Entonces siempre hay esa dicotomía, por un lado los marinos y por otro lado los soldados. Ahora hemos unido las dos cosas, al menos desde el siglo XVIII. Pero antes no, eran mundos que colaboraban, pero eran distintos. Bueno, yo creo que en el caso español no se da esa dicotomía, como tú has mencionado, entre los otomanos, por un lado, que son los soldados, y por otro lado, los sirios, que son los navegantes. O sea, la monarquía hispánica tenía españoles, súbditos suyos, tanto que eran soldados de tierra como marineros. Sí, que probablemente ese sea un elemento de superioridad. Es una concepción no exacta, pero sí paralela. Es propio de una época en que la base principal del ejército otomano hasta después son los espáis, que vuelve a ser una especie de caballería feudal. Y por supuesto, digamos, la consideración social y los honores están por encima de simplemente los técnicos que saben de cómo se maneja un barco. Sí. Además, eso es una valoración muy típica de la época. Los hombres de armas son nobles, son hidalgos. Es una profesión. Están por encima de simplemente los técnicos que te proporcionan. Además, es que esos técnicos que tú dices tan pronto se dedicaban a sus asuntos, a sus negocios, como estaban movilizados por la corona, por el soberano respectivo, para ponerlos a sus órdenes durante una campaña militar. Es decir, los marinos y los armadores no dependían de la corona con esa vocación, con esa dependencia que tenían, vamos a decir, los hombres de armas. Ya. Pero el prestigio era para los hombres de armas. Eso es. Volvemos a la Liga Santa. Entonces, Venecia, después de perder Chipre y de sentir la amenaza de los turcos, pide ayuda a los cristianos por primera vez. Sí. Y Pío V, que es el papa que en ese momento es reinante, que además un papa que hizo grandes reformas y muy amigo de España, pide a Felipe II que ayude a los venecianos. Y en el propio año de 1570 hay una expedición española que pacta con una escuadra española que pacta con los venecianos y de ayudarles, pero que queda en nada al final. Sí, bueno, realmente el mérito de la alianza es de Pío V, que era un hombre muy especial, que se hizo dominico con 14 años y sacerdote con 21, y que, a diferencia de otros papas renacentistas que eran venían de grandes familias, más dedicados a la alta política, al lujo, al arte y tal, Pío V era una persona muy distinta, que siempre llevó una vida muy austera, que un hombre de sólidas creencias, busca la manera de conciliar lo aparentemente irreconciliable. Y sobre todo, claro, tratándose de estas cuestiones, vuelca el apoyo de la Iglesia para financiar y organizar la flota conjunta. Pues, por ejemplo, renunciando tanto a una serie de impuestos que entonces la Santa Sede recaudaba en todos los países católicos y tal, para permitirles liberar dinero para la empresa y tal. Y buscando un líder que sea aceptado por todos, pues piensa en don Juan de Austria, que también es idea de Pío V, y parece ser que también en este sentido acertó, porque aparte de sus dotes personales, don Juan era un hombre muy simpático, muy joven, que sabía tratar a la gente, y que además, bien aconsejado por don Álvaro de Bazán, pues la verdad se apuntó a muchos éxitos. Y claro, la campaña del 70
se explica por las típicas roces siempre que existen, y la historia en las alianzas entre aliados que hasta entonces han sido rivales o hasta enemigos, que hay susceptibilidades, formas de ver las cosas. Y hombre, España no se fiaba de esa Venecia que era tan propensa a los turcos. Está la cuestión de los preparativos, que claro, una escuadra y un ejército no se reúne así como así, y menos en aquella época, y hay que preparar todo. Y entre eso y los típicos roces iniciales de cualquier alianza, de qué planes, porque es que además hay varias cuestiones, que es otra de las, he mencionado las rivalidades con Venecia por comerciales o en la misma Italia por el dominio político, pero hay también otras que, claro, en esta alianza, ¿cuál era el objetivo estratégico? Porque para Venecia el objetivo estratégico era salvar Chipre, salvar el Adriático, sus posiciones en el Adriático, tal vez reconquistar algo en el Egeo, en Grecia, la actual Grecia y tal. Pero para España sus prioridades no eran esas, eran otras muy distintas. Por otro lado, el Papa sueña, realmente un sueño, pero sueña con tal vez reconquistar Tierra Santa. Entonces, hay por ahí también un cruce de planes, o sea, quiero decir, por un lado los preparativos, por otro lado la desconfianza, y por otro lado de que los planes estratégicos también son distintos, de que Venecia lo que quiere es que se opere en el Adriático, que en Grecia y los Balcanes. España tiene otros intereses, a ella le afectan mucho más el norte de África, a Túnez, Argelia, e incluso Egipto, Trípoli y tal. Y el Papa, por su parte, tiene el sueño dorado de tal vez iniciar una nueva cruzada que recupere los santos lugares y tal. Y claro, todo eso engendra tensiones y al final lo que pasa es que no se hace prácticamente nada. Entre que llegan los barcos, se preparan. Que, por ejemplo, una cuestión muy olvidada es que Venecia, pues sí, tenía muchos barcos, pero no tenía gente. No tenía gente, especialmente soldados. Y hay que mandar soldados españoles o hispano-italianos a las galeras venecianas porque no pueden combatir, llevan muy poquita gente y eso no se pueden permitir luchar contra una galera turca porque entonces están perdidos. Entonces, y claro, eso a su vez engendra nuevos problemas y hasta las vísperas de Lepanto. O sea, claro, a los napolitanos, sicilianos, sardos, súbditos de la monarquía hispánica, pues probablemente no les haría mucha gracia estar en una nave veneciana bajo mando veneciano. Bueno, tan simpáticos ellos. No quiero meterme en política, pero hoy mismo las relaciones, y soy realmente consciente de ello porque conozco Italia y tal, las relaciones entre los italianos del norte y del sur hoy mismo son bastante problemáticas. Y de hecho, poco antes de Lepanto, cuando ya por fin la escuadra está reunida, la inmensa flota y tal, surge un problema que está a punto de mandar al traste a todo, porque en una galera veneciana un capitán italiano, pues por las típicas tonterías. ¿De quién tiene la preferencia? De si me habéis puesto en un sitio que no me corresponde. No, y que además en una galera prácticamente no tenían bodegas, tenían que vivir al aire libre. Las galeras solo operaban desde primavera sentada hasta comienzos del otoño. El resto del año estaban en puerto y no se movían. Pero es que una de las cosas que no se suele olvidar es que ahí no había camarotes para la gente, solo para los mandos. El resto dormían cubierta al lado de los remeros. Y constantemente, en un barco siempre hay falta de espacio, pero en las galeras es que te estabas chocando todo el día con la gente y molestando todo el día. Y si hay esa rivalidad, pues un capitán napolitano pues se puso a mal con un incidente tal, pero terminó habiendo muertes y tal. Los venecianos se lo toman a la tremenda, detienen a los soldados napolitanos que eran españoles, sumarísimamente los cuelgan de la horca y tal. Cuando se enteran
Don Juan dice, pero bueno, ¿cómo condenáis a nadie sin mi aprobación y tal? Y hay un momento que está a punto de liarse la cosa entre españoles y venecianos. ¿Y quién salva la cosa? Pues don Álvaro de Bazán, diciendo, estamos casi enfrente del enemigo, no podemos hacer esto, es hacerles un favor a los otomanos, tal. Y entonces lo que hace es que al jefe veneciano, a Sebastián Veniero, no se le detiene ni tal, pero se le quita el mando. Y se pone a Agustín Barbarigo, de jefe de la escuadra veneciana y de la izquierda. Y dice, bueno, y luego ya veremos. Esto queda suspendido y tal, para cambiar las cosas. Pero lo bueno es eso, que es Álvaro de Bazán el que recomienda paciencia, que no fastidiemos todo y tal, cuando los ánimos estaban muy enfadados, porque era, claro, saltarse la autoridad de don Juan de Austria, que era el jefe supremo y nombrado por el Papa y aceptado por todos. Sí. Es decir, hombre, detener a los que han armado Camorra, vale, pero tomarse la justicia por su mano y condenar a muerte, eso es muy serio. Muy bien, pues. O sea que hasta el último momento hubo serios problemas. Eso es. ¿Y cómo vieron la formación de la Liga Santa nuestros queridos amigos franceses? ¿Los franceses cómo reaccionaron ante la formación de la Liga Santa? Los franceses habían estado todo el siglo encantados con que a la monarquía española hubiera surgido un rival como el Imperio Otomano, y de hecho llegan a tener alianzas con el Imperio Otomano. En Lepanto lo que sucede en las campañas de Lepanto es que a ellos les surgen sus propios problemas internos con la variante local de los calvinistas, los llamados hugonotes. Sí. Entre hugonotes y católicos y tal, que eso, digamos que a Francia ese problema interno les tiene inmersos y no pueden tomar ningún tal. Pero en general, tanto franceses como Isabel Tudor en Inglaterra, como los holandeses, están contentísimos con que España tenga problemas en otro lado y no pueda dedicarse a afrontarles a ellos. De hecho, las primeras navegaciones de Drake son antes de Lepanto, y con dos países como Inglaterra y España que no solo estaban en paz, sino que tenían embajadas respectivas y cordiales relaciones. Pero Drake se dedicaba a eso en tiempos de absoluta paz y tal. Y hay que recordar que don Felipe II había llegado a pedir, que había sido rey consorte de Inglaterra, había llegado a pedir la mano de Isabel Tudor. O sea, éramos unos enemigos terribles. Deseamos el exterminio de todos los ingleses. Es algo realmente divertido. Pero claro, a Isabel Tudor le parecía muy bien que España tuviera problemas en otro frente y de ese calibre. Y Portugal, que era aliado de España y encima con un monarca como Sebastián, que quería lanzarse a las cruzadas, ¿qué actitud toma? Además, Portugal tenía como territorio propio la ciudad de Ceuta, que ya está en el Mediterráneo. Bueno, la verdad es que Portugal es muy curioso, porque es una costa... O sea, la verdad es que se pone de perfil de Lepanto. O sea, cuidado, estamos hablando de estados, no de personas. Por supuesto, en Lepanto participan más de un francés, porque son caballeros de Malta, por ejemplo, son caballeros de San Juan, pero es a título personal, no son los estados los que deciden. Supongo que no lo he estudiado, pero me imagino que también algún inglés, algún flamenco y tal, pero es a título personal por su fe o por su conveniencia o por los votos que han hecho en el caso de los caballeros. Los estados se inhiben pensando que qué bien que España tiene complicaciones. Y en Portugal pasa algo parecido. Se ponen un poco de perfil, y la verdad es que, salvo a título personal, Portugal no participa. Uh-huh. Hablemos un poquitín de otro de los elementos que forman la Liga Santa, los Caballeros de Malta. Sí. Esta orden, que tiene como misión luchar contra los musulmanes, claro, como ya hemos dicho al principio,
acaba en la isla de Rodas, de allí es expulsada por los turcos y el emperador Carlos les concede la isla de Malta para que ahí se establezcan, y son conocidos en la actualidad todavía como los Caballeros de Malta. Esta orden, ¿cuántos caballeros podía tener? ¿Cuántas galeras? Bueno, es curioso lo que has recordado, porque es algo que siempre se olvida. La isla de Malta era posesión de la corona española. Y la isla de Malta es un regalo de la corona de España a la orden. No, es que curiosamente parece que Malta siempre ha sido inglesa o francesa o no se sabe qué, cuando es un regalo de la corona española, que parece olvidarse a todos los que tratan el tema. Además, parece olvidarse a todos, y eso, la verdad es que la Orden de Malta lo ha recordado siempre, que deben su supervivencia a eso. En la Orden de Malta pasaba que los caballeros eran, por supuesto, voluntarios, era un honor además conseguirlo. Y entonces, por supuesto, en una isla como Malta, pues los contingentes no pueden ser muy grandes. Uh-huh. Pero las galeras de Malta tenían fama de ser las que estaban mejor preparadas, mejor tripuladas. O sea, una galera de Malta valía por dos de las normales. Era algo muy especial. Y además pasa que, claro, como Malta es una isla que no se puede mantener por sus propios medios, los caballeros de Malta, además, aunque la flota fuera muy pequeñita, que de hecho España ayuda varias veces a rehacerla, porque tienen derrotas con los turcos y tal, también una de las fuentes de ingreso para sostener Malta es que ellos también, por supuesto, atacan la navegación enemiga y las presas tal. Y todo eso les convierte en unos marinos muy aventajados, en unos muy eficaces corsarios y muy tal. Es curioso que un personaje como el Capitán Contreras, después de Lepanto, fuera corsario de la Orden de Malta y empezara su ascenso social sirviendo a la Orden, porque era el hijo de un pobre artesano de Madrid, no era nadie, y va a Italia como soldado. Que el ascenso social lo consigue siendo corsario de la Orden de Malta, el reconocimiento, los sucesivos ascensos y tal. Nada menos que Capitán Contreras, que es algo curioso, con el apoyo de que el Capitán Contreras a comienzos del 17 está haciendo el curso en el Egeo, en las islas del Egeo. O sea, señal de que en Lepanto cambió algo las cosas. Señal de que algo... Bueno, y en las islas del Egeo, los griegos queriéndole nombrar poco menos que gobernador, buscándole novia griega y tal y cual, señal de que estaban menos presionados que antes de Lepanto por sus supuestos dueños, los otomanos. Y tenemos también a Génova, que está ahí como aliada de España. Y el que participa en la Liga Santa es Juan Andrea Doria, el hijo del gran almirante Doria, Andrea Doria. Sí. Bueno, lo de Génova es otro matrimonio por interés. Génova ya se sabe que, bueno, pues ahí estaba la gran banca. Sí, la gran banca genovesa. La gran banca, recuerden los versos de Quevedo, de que donde nace el dinero. Has honrado, donde el mundo y viene a morir en España, y es en Génova enterrado. Y Génova había sido una apuesta estratégica de Carlos I, la alianza con Génova y con los Doria, porque en ese momento la Marina de Aragón prácticamente no existía. Los barcos en el Mediterráneo tenían que ser galeras. Barcos de remo, muy distintos de los galeones, los naos del Atlántico. Se encuentran con que la Marina de Aragón es prácticamente inexistente. Y entonces dices, uy, qué suerte poder contar con los barcos de los marinos genoveses. Además, no solo contra los otomanos, sino contra los franceses durante buena parte. Y entonces empieza la alianza entre la familia Doria y Génova y la corona española, una alianza estratégica.
El problema es que los Doria como almirantes, aunque eran grandes marinos y tal, dejan que desear, porque para ellos lo primordial es cobrar los sueldos del rey de España, tener todas las ventajas, pero no arriesgar los barcos y los hombres. Porque claro, Génova es un territorio relativamente pequeño y no se puede permitir tampoco grandes pérdidas y tal. Y entonces actúan más bien como condotieros. Es decir, lo importante es cobrar y lo importante es mantener tu instrumento, los barcos y los hombres, lo más a salvo que puedas, no comprometerlos, que puede ser un desastre y tal. Y esa es la limitación, dentro de que efectivamente eran grandes marinos, que supusieron una gran ayuda, pero la limitación era que por ellos nunca se iba a llegar a una batalla decisiva y tal. Eso era demasiado peligroso. Demasiado peligroso y demasiado caro. Aunque se ganara, iba a ser demasiadas pérdidas y tal. Y a lo mejor no merecía la pena y tal. Era mejor que las cosas no cambiaran demasiado, seguir siendo necesarios. Y seguir teniendo el instrumento o la amenaza que te hace imprescindible. Sí, claro. Es muy curioso esto que cuentas, porque tenemos la idea de que en las guerras lo que se busca es la aniquilación completa del enemigo. Claro, por la idea de las dos guerras mundiales. Pero hasta el siglo XIX, hasta la maldita Revolución Francesa, no se busca eso. Se busca que te dejen en paz. Se busca y seguir operando o seguir teniendo tu territorio protegido y, si es posible, ganar algo más de territorio o de influencia. Pero no se pretende la aniquilación completa del enemigo, en parte porque no hay medios para hacerlo. Sí. Bueno, ahí hay que hacer alguna salvedad, y es fundamentalmente es la cuestión religiosa. Quiero decir que efectivamente aniquilaciones no, pero sí por hablar del Imperio Otomano, que es muy curioso, que no es la aniquilación, pero sí lo que crean es una especie de régimen de apartheid. Te permiten seguir siendo judío y cristiano, pero te fríen a impuestos, te fríen a obligaciones, te fríen a tal, con el sano propósito de que al final te decidas que el mejor negocio es convertirte. Bueno, como pasó en Al-Ándalus bajo los Omeya. Que hay muchísimos, por ejemplo, en toda la guerra naval del Mediterráneo en el siglo XVI y posteriores, muchísimos renegados. ¿Por qué? Porque muchas veces, como Capitán Contreras asciende por su servicio, por muchos griegos, sirios, entonces se apuntan con tal manera de ascender socialmente y obtener reconocimiento y tal. Pero curiosamente siempre en el nombre viene de que no es cristiano viejo, con el equivalente musulmán. Eres un maula, un recién convertido, un renegado. Sí, hubo hasta uno de los almirantes, el único almirante otomano que consigue escapar de Lepanto, Uruchali, era un renegado calabrés, era cristiano, y era un pobre pastor, y sabía enganchar con ellos, pues le hacen prisionero y dice, bueno, trabajar como esclavo o... No le gusta. Bueno, entre estos renegados, a principios del siglo XVII, debido a las guerras de España con los ingleses y los holandeses, y luego las paces, también hay marinos ingleses y holandeses que acaban como piratas en la República de Salé, en Marruecos, y en Argel. Sí. Bueno, seguimos un poco hablando de los componentes. Los estados pontificios, aunque pequeñitos, tenían ejército y también tenían marina. Los estados pontificios, también su marina. Bueno, los estados pontificios realmente su aportación es básicamente espiritual, y luego las concesiones que hace de la Iglesia de una serie de recaudaciones y del diezmo y tal y cual para ayudar al esfuerzo financiero. Y el aporte humano, pues básicamente hay mucha gente, que piensa que es un puesto de más honor
servir al Papa que a servir a un rey de este mundo, ¿no? Y entonces, pues, eso está lleno de italianos, de españoles, de gente de todas partes, porque era un prestigio añadido. Y además, esa es otra cosa que hay que recordar, que no era la época, como hoy lo entendemos, de ejércitos muy regulares, que era para toda la vida y tal, que una persona, honestamente, nadie se enfadaba, podía servir al Papa y podía seguir siendo súbdito al rey de España y sin ningún problema, incluso súbdito del rey de Francia, etcétera. Sí. Y podía ser caballero de Malta y luego luchar en la Armada Española o en el Ejército Español. O sea, eso no había ningún problema. No había esa organización tan mucho más rígida que existía ahora. Y entonces, bueno, pues era de mucho más honor servir al Papa en una cruzada. Entonces, hablemos un poquitín en los 5 minutos que nos quedan de los turcos. También los almirantes turcos, los generales turcos, esos puestos, también ahí se daban, podemos decir, por influencias o por linaje. ¿No es así? Sí, claro. Pero entre los turcos hay una cosa que quisiera resaltar. Había un método muy inhumano para constituir su élite militar, que eran los genízaros. Sí. Los genízaros se reclutaban por el sistema de arrebatar niños pequeños a sus padres cristianos, los internaban, les daban una completa formación militar, una completa formación religiosa, pero no les dejaban no dejaban casarse, ni tener unos seres completamente aparte, y eran los hijos pequeños arrebatados a los niños. A los cristianos. Eran una especie de semihumanos, una especie de máquinas para la guerra, que solo existían para eso, y si alguno se torcía, bueno, duraba 10 minutos, y que solo al final, que de hecho se rapaban la cabeza, no les permitían casarse, no tal, y esa era la élite militar, de hecho, prácticamente negarle su condición humana. Esos eran los temibles genízaros, que es un invento relativamente reciente. El genízaro es una palabra turca que significa algo así como nuevo ejército, nueva milicia. Y pensaron que hacía falta una élite de hombres desesperados que no tuvieran ninguna atadura humana ni tal y cual, y que su único oficio y una aspiración en la vida era luchar y servir al sultán y tal, pero en unas condiciones que llaman mucho la atención, bastante inhumanas. Primero por la procedencia y luego después por la vida que llevaban. Eso sí, podían, claro, tenían algunos lujos, distinciones y tal, igual, pero siempre en un aspecto muy limitado y muy ahorcado. Que dices, jolín, si eso es lo que podían ofrecer a los europeos como sistema. Hombre, no te veo yo muy propenso a la multiculturalidad que está tan de moda hoy. Hombre, a la multiculturalidad, toda la riqueza cultural es buena. Otra cosa son las leyes y los comportamientos. Sí. Que toda la riqueza cultural. Sí. Desde luego, una cosa es saber qué pasa, qué inventan otros, las obras de ingenio, las obras de arte, la tecnología que tengan otros pueblos, y esto es diferente pues de adoptar costumbres pues que son de salvajes, son de auténticas bestias, inhumanas, como has dicho tú. Y hasta leyes. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, Agustín. Recordamos el título de tu libro, que va a salir en unas semanas para conmemorar este 450 aniversario de la batalla de Lepanto, la victoria decisiva en Secotia. Pues muchas gracias a ti, Agustín, muchas gracias queridos oyentes. Ya estamos a punto de acabar en este programa. Hemos hablado de la situación en el Mediterráneo, hemos hablado con Agustín de cómo se forma la Liga Santa, y en el siguiente programa con Eduardo de Mesa hablaremos de la batalla en sí, de cómo se libra y qué se produce, y ya dejaremos para el final las consecuencias de Lepanto. Bueno, pues hasta la semana que viene, si Dios quiere.